Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a todos los hermanos una vez más. Aquí está su hermano Douglas Joel Chiquito Mosquera de la Iglesia Sembradores en Acción, evangelista para la gloria de Dios, aleluya. Le mando como siempre muchos besos, muchos abrazos en el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Bueno, mi hermano, hoy ya me siento muy contento, como siempre, me siento muy agradecido por parte de Dios, sabiendo que estoy delante de mis hermanos, sabiendo que estoy delante de mis hermanas, aleluya. Entonces, mi hermano, tú que me estás mirando, entonces tú ya sabes lo que tenemos que hacer, lo que tú tienes que hacer, si tú estás haciendo algo, si estás haciendo, no sé, perdón, una que otra cosita. Te aconsejo que dejes un segundito, un minutito, tus quehaceres, una hora al máximo para que escuches la palabra de Dios. Pero principalmente, antes de comenzar, vamos orando al Señor. Aleluya. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos delante de ti, Señor, como siempre a darte gracias, Padre. Como siempre, Padre, a pedirte, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestro corazón, Padre, que tú hagas, Señor, ese milagro, Señor, como siempre lo haces hasta el día de hoy, que nosotros seamos, Señor, vasos, seamos jarras, seamos instrumentos en tus manos para poder ser, como dice tu palabra, Señor, ser un instrumento de bendición, no esos instrumentos de maldición, Señor. Nosotros estamos aquí, Señor, para que tú nos utilices, principalmente para que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, para que tú nos hables con tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a cada hermano, yo bendigo a cada hermana, bendigo a cada pastor, bendigo a cada pastora, bendigo a los ministros y a las ministras, aleluya. Bendigo a los hermanos presentes y a los hermanos no presentes, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por cada de uno de ellos, Señor, por aquellos que se están comunicando en este medio de comunicación, Señor. Yo los bendigo a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, aleluya. Gloria a Dios, santo. Bendito es el Señor, aleluya. Bueno, mi hermano y mi hermana, una vez más, te bendigo grandemente, gloria a Dios. Dios le bendiga al hermano Orlando Pichado y al hermano Tigre Italiano, gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente. Les mando como siempre muchos besos, muchos abrazos allá donde ustedes se encuentran, gloria a Dios. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Bueno, mi hermano y mi hermana, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, tú ya sabes, si tú estás haciendo algo, deja solo un tiempo, un ratito, que no te vas a morir. Vas a estar mucho mejor por lo que vas a escuchar hoy en día, que es un tema muy importante, que es un tema muy bello, que nos interesa y nos debe interesar a todos de nosotros, porque el cristiano no se tiene que apartar principalmente. Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, y el tema de hoy en día es ¿por qué los hermanos se desvían hoy en día de la palabra de Dios? Dios le bendiga también a la hermana Delia Camorra, gloria a Dios. Ese es el tema de hoy día. ¿Por qué los hermanos se desvían hoy en día? Entonces, como siempre te he dicho, si tú tienes una Biblia, entonces ve conmigo donde dice la palabra de Dios. Y el primer capítulo que vamos a encontrar está en Mateo. Gloria a Dios. Sabemos que Mateo es el Nuevo Testamento. Mateo capítulo número 18, y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu, o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hay que estar siempre conectados, como dice la palabra de Dios, mis hermanos, porque si nosotros nos desconectamos ya sabemos qué sucede. Es más o menos lo que sucede, más o menos como siempre te hago yo este ejemplo. Te olvidas de conectar esta cosa y se te apagó. Y después es más difícil que lo vuelvas a conectar y que se cargue, porque tiene que pasar mucho tiempo para que esa cosa se recargue. Igualmente nosotros. Muchas veces, tanto los hermanos como las hermanas, para que se vuelvan a aprender otra vez en el Espíritu, para que se devuelvan a Cristo, pasan años de años. ¿Por qué? Por un capricho. Entonces,
Si tú tienes una Biblia, vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo número 18. Si tú no tienes una Biblia, como siempre te he dicho, no te preocupes. Lo importante es que tú escuches la palabra de Dios. Y si tú tienes una pluma, si tú tienes un lápiz, o si tú tienes una esfera, como le quieras llamar, o una libreta, un papel, escribe los capítulos y los versículos, porque eso te va a ayudar mucho, mi hermano, en tu día a día cotidiano que tienes con el Señor, íntimamente. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios dice, Mateo capítulo número 18, versículo 6, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y hazlo que y de molino de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. El 7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Sí, vamos a leer el número 8 también para que podamos entender. Por tanto, si tu mano o tu pie te es de ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor que es que entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Hasta ahí la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Como siempre, los lentes a mí se me empañan, pero no importa. Déjame solo cambiar un poquito de alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Si puedes escribir un gloria a Dios, si puedes escribir un aleluya, si puedes escribir santo Señor, escríbelo. Aquí nadie te impide que está ahí, nadie te diga no puedes escribir esto. Escríbelo, si puedes escribirlo, escríbelo. Gloria a Dios. Como te estaba diciendo primero, hermano y hermana, el tema de hoy día es ¿por qué? ¿Por qué los hermanos se desvían o se alejan o se van de hoy en día? Sabemos muy bien que en estos últimos tiempos la iglesia da pena. Sabemos muy bien que en estos últimos tiempos la iglesia anda dormida. Sabemos muy bien que en estos últimos tiempos la iglesia no es como la iglesia antigua de antes. Sabemos muy bien que en estos últimos tiempos la iglesia ha dado mucha cabida al enemigo para que el enemigo entre a la iglesia. Que en vez que la iglesia entre a convertir a los que se tienen que convertir, a los que se tienen que ser salvados, a los que tienen que ser salvados de las garras del enemigo. Sabemos muy bien que estos últimos tiempos la iglesia no es como la iglesia de antes. Que la iglesia de antes era una iglesia viva, una iglesia fuerte, una iglesia que verdaderamente se reconocía que era una iglesia. Pero hoy en día la iglesia, ¿cómo se reconoce? Ponte a pensar, ¿cómo se reconoce la iglesia de hoy en día? ¿Cómo se reconocen los hermanos de hoy en día? ¿Cómo se reconocen hoy día los pastores de hoy en día? Los líderes de hoy en día. Se reconoce como una iglesia muerta. Se reconoce como una iglesia que no tiene poder. Una iglesia que está solo nomás subsistiendo, pero no está viviendo. Una cosa es existir, otra cosa es vivir. Pero como te estoy diciendo, la iglesia últimamente no está viviendo. Solo nomás habla, solo predica, pero no vive lo que está predicando. Los hermanos de hoy en día no viven lo que están escuchando. No viven lo que están predicando. Entonces, eso es uno de los grandes errores de la iglesia de hoy en día. Por eso que se apartan, porque no viven. Hay que vivirlo. Hay que experimentar lo que uno escucha. Por eso que la iglesia no tiene poder hoy en día. Es muy raro que una iglesia tenga el poder del Espíritu Santo. Hoy en día las iglesias están teniendo más el poder satánico que el poder espiritual divino de parte de Dios, del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede hoy en día. Los pastores de hoy en día dan vergüenza. Los líderes de hoy en día dan vergüenza. No están enseñando palabra de Dios. Entonces, por eso que las ovejas se apartan. Es por eso que el rebaño se comienza a disperder. Se comienza a alejar. Porque ya no hay un fundamento básico, un fundamento bíblico, un fundamento bueno. Las raíces no están siendo como tienen que ser.
fuertes, grandes. Las raíces están siendo débiles. Es por eso que viene un problema y te retiras. Es por eso que viene un problema y te vas. Por eso que cuando viene un problema, coges y corres como cobarde. Porque has sido enseñado mal. Te han dado una comida mala. Ya no están dando una comida sólida. Porque hoy en día, a la gente de hoy en día se le está dando comida de niño. Cuando ya es hora de que los hermanos y las hermanas reciban comida fuerte, comida sólida, para que puedan resistir a los ataques del enemigo. ¿Qué enseñan los pastores de hoy en día? ¿Qué enseñan las pastoras de hoy en día? ¿Qué se enseña en las iglesias hoy en día? Que hay que ser tolerantes, como siempre te digo. Y eso está bien, no hay ningún problema. Pero eso no significa que porque tú seas tolerante, tú tienes que acomodarte a la oveja. No. El pastor tiene que ocupar su pastorado, su sitio. El pastor tiene que estar siempre recto, siempre tiene que estar sobrio, siempre tiene que estar firme. No se puede dejar amoldar, no se puede dejar ir por lo que dice el pueblo. La iglesia tiene que estar firme, tiene que estar fuerte. ¿Cómo tú quieres sacar los demonios? ¿Cómo tú quieres liberar al que está en problemas? ¿Cómo quieres tú dar palabra cuando tú eres el primero, hermano y hermana, amigo y amigo, y amiga y amiga? Que tú no estás fuerte, que no tienes una buena base, un buen fundamento. Y no es así. Cuando tú eres el primero que estás destruyendo la iglesia, cuando tú eres el primero que estás tirando abajo la iglesia, cuando tú eres el primero que estás haciendo tropezar a tu hermano, tu hermana, a tu pastor, abofeteándolo, pegándole patadas, puñetes, verbalmente y físicamente, porque cuando te vienen a corregir, cuando te vienen a hablar, ya no quieres ser corregido. Ya no quieres tú escuchar. Le quieres tirar los dientes a tu pastor. Le quieres tirar los dientes a tu líder. Entonces, ¿qué clase de cristiano eres? ¿Qué clase de cristiana eres? ¿Qué pasó en ti? ¿Vino el orgullo? ¿Pensaste de sabértela más? Cuando no es así. Cuando el que está arriba es el pastor y cuando tú eres la oveja. Eres tú que tú tienes que recibir. Eres tú que tú tienes que ser enseñado y oír, para después poner en práctica. Es por eso que cuando viene uno nuevo y ve tu comportamiento, es por eso que se retiran, es por eso que se va, porque das un mal testimonio. Das un mal testimonio, avergüenzas tu iglesia, avergüenzas la iglesia total, entera a nivel mundial. Avergüenzas al Señor públicamente por tus acciones, por tus hechos. Entonces por eso que la gente no viene y es por eso que los hermanos se retiran. Primero, porque no son fuertes. Segundo, porque andan buscando lo que ellos solo quieren y no es así. Entonces, por tu causa, se están retirando. Por tu causa, la gente se está yendo de la iglesia. Está siendo como un Satanás, que con tu cola estás arrastrando la tercera parte de las estrellas. Es por eso que tú quieres siempre hacer lo que tú quieres, cuando no es así. Cuando tú sabes muy bien que si tú estás en la iglesia, tú tienes que seguir tu pastor. Tienes que seguir la doctrina de la iglesia. Tienes que seguir la doctrina de la palabra de Dios. Y tienes que seguir a tu pastor como una buena oveja, no como una cabra que pateas. Porque si tú quieres hacer cabra, entonces vete y no estés avergonzando a tu pastor. No estés avergonzando a tu iglesia. No estés avergonzando a tu pastora. No estés avergonzando a tus hermanos, que por culpa tuya muchos se están apartando. Por culpa tuya muchos se están yendo de la presencia de Dios, porque estás dando un mal testimonio. Estás dando una mala enseñanza, que en vez que la gente nueva que cuando venga y se convierta, no se están convirtiendo, porque están viendo tu mal comportamiento. Y eso es lo que sucede hoy en día. Hay una falta de respeto en las iglesias. ¿Por qué no te comportas así en tu trabajo? Porque sabes muy bien que en tu trabajo te botan afuera. ¿Por qué no te comportas así donde de tus amigos? Porque tú sabes muy bien que uno de tus amigos te puede dar tu tate quieto. Entonces, ¿por qué los hermanos de hoy en día se comportan como se comportan? Porque no han sido verdaderamente liberados. Todavía sigues en la carne, todavía sigues siendo orgulloso, todavía sigues siendo vanidoso, todavía sigues siendo un mundano, hijo del diablo, que el Señor te reprenda. Es por eso que la iglesia decae, es por eso que las columnas comienzan a desfallecer, comienzan a derribarse, porque tú en vez de ayudarlos,
Porque tú, en vez de orar por ellos, como siempre te digo, ya no oras, ya no vigilas por ellos, ya no ayunas por ellos. Pero sin embargo, eres como de los unos hipócritas, de la gente falsa de hoy en día, que dicen que eres cristiano, cuando tú no lo eres. Cuando en realidad solo eres un asesino. Cuando en realidad solo tú eres solo nomás una falsedad. Cuando eres solo nomás, como le dicen, el patito feo. Y el Señor no te ha llamado que tú seas un patito feo. No te ha llamado que seas falso. No te ha llamado que tú seas hipócrita. No te ha llamado que tú seas un mentiroso. No te ha llamado que tú seas un asesino. El asesino es solo nomás Satanás, que el Señor reprenda. El Señor no te ha llamado que tú seas hijo del diablo y que lo escuches al diablo, sino el Señor te ha llamado que lo escuches a Él, que le sigas sus pasos, que escuches su palabra, que Él te tiene preparado un sitio allá arriba tan grande, tan bello, pero sin embargo a ti no te interesa nada porque no has entendido qué significa nacer de nuevo. No has entendido qué significa el poder del Evangelio. No has entendido qué significa ser hijo, hija de Dios. No has entendido qué significa tener la palabra de Dios en tu vida. No has entendido absolutamente nada. Solo has entendido que tú has llegado a la iglesia y que te la quieres saber más que el pastor, cuando no es así. Cuando tú sabes muy bien que si el pastor está puesto porque él es llamado de Dios. Cuando él es el ungido de Jehová, como dice la palabra de Dios. Y mientras que tú eres la oveja que tiene que ser adiestrada, tiene que ser enseñada, tiene que ser dirigida. Es por eso que dice claramente la palabra de Dios, porque su vara y su callado me infunden amor. Mientras que tú no entiendas ese versículo y ese capítulo de que lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 23, la vara es la que te corrige y el callado es aquel que te da ese amor. Porque si no hay vara, si no hay corrección, entonces eres solo nomás como la gente de hoy en día, hipócrita y falsa. Eres un Caín, eres un asesino, eres un diablo, que el Señor te reprenda. Y si te quieres enojar, enójate, como siempre te he dicho. A mí no me interesa, ese es tu problema. A mí lo que me interesa es que tú tienes que escuchar. A mí lo que me interesa es que tú tienes que aprender. Pero principalmente a ti te tiene que interesar lo que yo te estoy diciendo. Pero que si a ti no te interesa, eso significa que tú no eres nadie entonces. Que eres solo nomás un falso, un Judas en medio de la iglesia. ¿Cuántos Judas hoy hay en día en la iglesia? Y por causa de esa gente, por causa de esos hijos del diablo, la iglesia no sigue adelante. La iglesia no prospera. La iglesia sigue muerta, estática. La iglesia sigue siendo una iglesia enana. Por esos Judas, por esa gente hipócrita, por esa gente mala, que tiene en su corazón malo, y todo lo que ven lo quieren destruir, todo lo que ven lo quieren hacer que la gente, si es posible, se vaya, que solo quieren ser ellos y nadie más, cuando no es así. Cuando tú tienes que amar a tu prójimo, tienes que amar a la obra de Dios, como el Señor te ha amado a ti. El Señor no ha visto que tú has venido todo puerco, cochino, marrano, hecho un desastre. Igualmente tú tienes que aplicar eso, tienes que dar amor, tienes que emanar amor, tienes que dar amor a los que necesitan amor. No que solo le tienes que dar palo, y no es así. No es que tú te la tiras a muy santo y los otros ¿qué? Lo miras debajo de tus hombros. Por eso dice la palabra de Dios: hay aquel que haga caer uno de mis pequeños, o tropezar a uno de mis pequeños. Más vale que se ponga una soga al cuello de molino y se tire al fondo del mar. Más te vale, dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y uno de los puntos de que por qué la gente hoy en día se aparta es porque verdaderamente no fueron salvos. Ese es el primer punto. Cuando tú no eres verdaderamente salvo, cuando tú verdaderamente no has entendido lo que dice la palabra de Dios, cuando tú sumergiste en la agua, entonces tú te sigues comportando como te sigues comportando. Porque verdaderamente no has entendido qué significa el nacer de nuevo. Y es por eso que hoy en día muchos hermanos se desvían, porque ven a otro que se desvía, que otro anda caminando mal, cuando la palabra de Dios dice claramente que un ciego no puede guiar a otro ciego. Dios le bendiga a la hermana
Mercedes Gallego y a la hermana Mari López. Es por eso que hoy en día la gente se aparta, porque anda siguiendo a gente ciega, guía de ciegos, como la gente idólatra que anda solo nomás ahí por sus imágenes, por su santito, por la piedra ahí hecha ahí a mano, el metal ahí fundido. Idólatra. No seas idólatra, no seas ciego. No te vayas con esa gente. ¿Qué te da esa gente? ¿Qué te enseña esa gente? No te enseña nada bueno. Te enseña nada más que tú te tienes que rebelar, que te tienes que apartar, que todo lo que ellos dicen y todo lo que los otros hacen está mal, cuando no es así. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Gálatas, vamos a buscar Gálatas, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a ver lo que dice Gálatas. Bendito es el Señor. Yo no sé a qué tú has venido hoy día, pero yo he venido a escuchar palabra de Dios. Yo he venido a escuchar palabra de Dios. Yo he venido a que el Señor una vez más me llene, una vez más me hable. A eso yo he venido. ¿A qué tú has venido? ¿A criticarme? ¿A burlarte? ¿A creértela más? ¿O qué? Hay una alabanza que dice claramente: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo he venido a adorar a mi Señor. Yo he venido a estar junto con mi Señor, pero yo no sé a lo que tú has venido. Si tú has venido a adorar al Señor, entonces escucha palabra de Dios. Recibe palabra de Dios, recibe bendición de Dios, recibe exhortación de parte de Dios, una exhortación buena, palabra buena, una edificación buena, no una palabra barata como la que hasta el día de hoy has sabido escuchar, cuando no es así. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas, número 2. Espérate, estoy por el número 4. Número 2, versículo 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bello es el Señor. Te lo voy a repetir de nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bello es el Señor. Pero sin embargo, a ti no te interesa. Sin embargo, tú solo escuchas y ves lo que tú quieres escuchar y ves lo que solo quieres ver. El Señor se entregó por ti. El Señor se dejó crucificar por ti. Pero como tú no lo amas, como tú no lo quieres, entonces por eso te sales. Por eso te sales. Porque solo veniste solo nomás de seguro por la fundita de arroz. Veniste solo nomás porque tú sabes muy bien que en la iglesia te pueden dar una mano, te pueden ayudar a buscar un trabajo, te pueden, si es posible, ayudar en algo, te pueden ayudar a pagar tu casa. Por eso viniste. Y cuando recibiste, cuando obteniste, cuando ya no tuviste más necesidad de que te estén dando la mano, ¿qué hiciste? Te fuiste. Porque fuiste solo una persona interesada. Eso es lo que sucede hoy en día. ¿Cuánta gente hipócrita hoy en día viene a la iglesia? ¿Cuánta gente falsa hoy día viene a la iglesia? Pero sin embargo, el Señor te da, el Señor te bendice, el Señor te multiplica los peces, te multiplica los panes, pero lo primero que tú haces es retirarte. Se ve que cuánto amor tú tienes al Señor. Se ve cuánto tú lo amas al Señor. Y es por eso que hoy en día la iglesia da pena y da lástima. Por eso que yo no tengo miedo, hermano y hermana, de estar hablando lo que yo hablo. Porque cuando tú andas con el Señor, tú no tienes miedo de hablar de lo que tú dices. Como el Señor le dijo a Jeremías: yo pondré palabras en tu boca. No temas delante de ellos por lo que vayas a decir, por lo que vayas a hacer, porque yo estoy contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Ya depende de usted. Depende, como siempre te digo, ya de lo que tú quieras hacer.
O estás todo adentro o estás todo afuera. O eres un hipócrita o no eres un hipócrita. O eres un falso o no eres un falso. O eres un hijo del diablo o no eres un hijo del diablo. O eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. O eres caliente o eres frío. O eres tibio. La peor parte es ser tibio. Serás vomitado. Serás vomitado. Y serás lanzado al infierno a quemarte. Porque eso es lo que quieres. Eso es lo que quiere hoy en día el pueblo. Irse al infierno a quemar. Pero sin embargo no tienen pena. No tienen lástima. Y por lo que sigue haciendo el Señor en tu vida. No tienen pena, no tienen lástima. Apuesto que si fuera otra persona que estuviera dando otro concepto equivocado, de seguro tú me estuvieras dando un like, me estuvieras escribiendo, estuvieras diciendo gloria a Dios, hermano. Pero como no soy ese tipo de hermano, no te interesa. Te alejas, te apartas. Eso es lo que sucede hoy en día. La gente viene solo nomás a querer escuchar lo que quiere. Pero cuando en la iglesia hay santidad, hay doctrina, hay palabra de Dios, hay presencia de Dios, entonces la gente se aparta. Porque no resiste la doctrina, no resiste la palabra. Entonces andan buscando esas megas iglesias que donde le dejan, si es posible, ponerse los pantalones, maquillarse la cara como payaso, donde lo dejan estar, como unos mamarrachos, unos payasos. Ahí sí es de santidad la iglesia. Pero cuando vas a esas iglesias pequeñitas, tú no te quedas porque dices ahí solito, es solo una iglesia pequeña. ¿Qué poder va a tener? Gloria a Dios por las iglesias grandes, pero también gloria a Dios por las iglesias pequeñas. No toda iglesia grande ni toda iglesia pequeña tiene el Espíritu Santo. Tú tienes que buscar una iglesia donde tenga el poder de Dios, tenga el Espíritu Santo, donde te enseñen verdaderamente lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen las emociones o los pensamientos humanos, carnales, como eres tú, un carnal. Como eres carnal, anda buscando los carnales. Por eso es que la carne quiere estar siempre con la carne, pero el Espíritu quiere estar siempre conectado con el Espíritu. Pero como tú no eres convertido, no te has propiamente sumergido como se debe en las aguas, entonces andas buscando la carne, porque eres un carnal, eres un hipócrita, eres un Judas. Quieres mojar el pan en el vaso, en la taza del Señor, y nada más, y eso es lo que te interesa a ti, recibir pero no dar. Entonces por eso que la iglesia de hoy en día se aparta, se aleja, y por eso que hoy en día las iglesias ya no tienen ese poder. Como te decía mucho en muchos videos que tengo, decir que antes venía el siervo de Dios o el cristiano era la cosa más bella, era la cosa más preciosa, era la cosa más grande que podía pasar en ese lugar, en esa casa, en ese sitio, en tu vida principalmente. Porque llegaba el ungido de Dios, llegaba el que verdaderamente estaba conectado con el Señor, no el que estaba conectado con la carne y con las emociones, sino que aquel que estaba conectado con el Señor. Hoy en día cualquier hipócrita, cualquier hijo del diablo se puede levantar y puede profetizar, puede predicar, puede hacer todo lo que se hace en la iglesia, pero no tienen el Espíritu Santo, no tienen el poder de Dios, son solo nada más ciegos y andan solo guiando a sus ciegos. Eso es lo que sucede hoy en día. Eso es lo que sucede hoy en día. Pero como tú andas ciego, pero como tú andas todo así sordo, entonces solo andas viendo lo que solo quieres ver y andas solo escuchando lo que solo quieres escuchar. Muchas de las cosas que por qué los hermanos de hoy en día se apartan, porque no escuchan, no quieren escuchar. Pero sin embargo son hijos de Dios. Sin embargo se proclaman ser siervos de Dios. Pero si tú eres un siervo, ¿por qué avergüenzas al Señor? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué lo crucificas al Señor? ¿Por qué mandas al suelo el testimonio de Dios? Si tú dices que eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, un soldado de Dios, ¿sabes por qué te lo hago entre comillas? Porque en realidad tú no eres nada. Porque si fueras un cristiano, estuvieras atento a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Pero como no lo eres, entonces por eso que te hago entre comillas. Porque estás solo nomás calentando un sitio. Estás calentando una banca. Estás solo haciendo acto de presencia. Estás solo nomás ahí por compromiso, porque te invitaron o porque no tienes un sitio donde ir. Entonces tú sabes muy bien que es el único sitio que puedes estar. Entonces estás solo nomás ahí como de pantalla, como una película así. Como cuando tú hierves la leche
y ahí encima se hace esa cosita blanca ahí, así estás tú. O como cuando estás tomando una Coca-Cola, o para los borrachos que se están tomando la cerveza, se levanta la espuma está ahí al momento, pero después ¿qué queda de la Coca-Cola o de la cerveza? Que tanto que a ti te gusta la cerveza o la Coca-Cola, no queda nada, no queda nada. ¿Dónde está la espuma? ¿Dónde queda lo que tanto decía gloria a Dios, aleluya, yo doy la vida por ti, Señor? Cuando en realidad no das ni siquiera ni un peso, no das nada. Solo lo que das es solo vergüenza. Das lástima como cristiano, como hijo de Dios, como siervo, como sierva. Das solo lástima. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Vamos a buscar lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Gloria a Dios. Yo no sé el Señor hoy día a quién está hablando, pero lo único que te puedo decir, hermano y hermana, Cristo te ama y Él te puede cambiar. Y lo único que te puedo decir, que estando lejos de Él, nada eres y nada somos principalmente. Solo en Cristo lo tenemos todo. Cuando estamos en Cristo, lo tenemos todo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Vamos a buscar Romanos, gloria a Dios. Romanos, capítulo número 10. Ya la encontré. Romanos, capítulo número 10, versículo 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que la fe es por el oír. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás poniendo en práctica lo que siempre te digo? Y por el oír, por la palabra de Dios. En pocas palabras, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te quiero revelar? Que si tú te estás apartando es porque estás dejando de oír. Ya se te está metiendo el espíritu del aburrimiento, el espíritu satánico, que ya no te interesa, te comienzas a morir lentamente. Porque así entra el enemigo con pasitos de algodón. Te va metiendo cositas en tu corazón, te va metiendo cositas en tu cerebro, en tu cabeza, te va metiendo dardos pequeños que son algo inocuo, algo que para ti dirás, no es nada, es así nomás algo ligero, pero en realidad es así que Él trabaja, con poquitos, como cuando tú sabes muy bien que el agua cuando entra por el mínimo filito que hayas dejado abierto. Así es el enemigo, así es el polvo, así es el diablo, que el Señor lo reprenda. Tú dejas de oír y te comienzas a morir. Dejas de ir a la iglesia, te dejas de congregar y te comienzas a morir, que a la fin te conviertes como aquellos que dicen, no, pues sí, también en mi casa también está el Señor, es verdad. Pero la palabra de Dios nos enseña y te enseña claramente que no hay que dejarse de congregar como los que hasta el día de hoy algunos que hacen. ¿Cuánta gente de hoy día dicen que no, que en la casa también tienen la presencia de Dios, está el Señor? Sí, la gente dice que no, pero lo primero es que tú tienes que obedecer. Por eso te enseña la palabra de Dios que tú te tienes que congregar, no que no te tienes que dejar de congregar. Entonces tú dejándote de congregar, entonces comienzas a morir espiritualmente. Comienzas a escuchar prédicas por internet, gloria a Dios, la gente dice que no. Pero no todo lo que está escrito en internet es verdadero. No todo lo que el internet dice es real. Tú sabes que el internet te habla mitad mentira, mitad verdad. Tú sabes muy bien que el internet no te va a dar como cuando tú estás delante del siervo de Dios, de la sierva de Dios, que te puede enseñar, y ahí sí tú puedes oír y escuchar claramente. Y tú le puedes preguntar al Señor. Tú le puedes preguntar al siervo, a la sierva, esto, pero como ya te la crees, ya te la sabes, entonces ya no oyes. Entonces comienzas a morir lentamente, hasta que falleciste espiritualmente y físicamente, porque dice la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué quieres hacer tú? El segundo punto de que por qué la gente se aparte es por su incredulidad. Porque deja de creer en el Señor, deja de creer en lo que dice su palabra. Entonces, si tú te vuelves un incrédulo,
entonces comienzas a morir, porque ya dejas de oír. Es por eso que te digo que tienes que oír, tienes que apuntar, tienes que escribir, tienes que memorizártelo, porque cualquiera puede venir y te puede meter pollo y en vez de meterte lo que a ti te gusta, cuando no es así. Te pueden meter papa por cebolla, cuando no es así. Entonces por eso que tú decaes, por eso que los hermanos de hoy en día se apartan, porque dejan de oír, dejan de congregarse, dejan de asistir a la iglesia. ¿Por qué el Señor no deja de asistirte hasta el día de hoy? ¿Por qué el Señor no deja de sustentarte hasta el día de hoy? Porque te quiere, porque te ama. Pero como tú no quieres, tú no amas, tú eres solo más un hipócrita, eres un malo, eres un malvado, entonces te apartas. Tanto obtuviste lo que tú quisiste y te alejaste. Pero como te digo, si te quieres enojar, enójate, no me interesa. A mí lo que me interesa es que tú escuches, hermano y hermana. Yo sé que a muchos no les cae lo que les estoy diciendo. Yo sé que esta palabra, este video va a llegar a algunas partes del mundo. Pero a mí no me interesa que la gente que me vaya a criticar o no me vaya a criticar. A mí lo que me interesa, como siempre te digo, y es lo que a ti te tiene que interesar principalmente, es lo que el Señor piense de ti. Lo que el Señor hable y quiera de ti. Entonces, el resto, ¿qué interesa? Que no importa que hablen, no importa que critiquen. Lo importante, mi hermano y mi hermana, es que usted esté firme, que no se desvíe, que no se aparte del camino. Porque si tú te vas al camino ancho, el camino ancho te lleva hacia la destrucción, te lleva hacia la muerte, te lleva hacia el infierno. El punto número 3 es que no tienen raíces. No tienen raíces. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo. Vamos a buscar Mateo. ¿Cómo son tus raíces? ¿Cómo están tus raíces? Si tus raíces no están fuertes, obviamente que tú vas a decaer. Como siempre te hago yo el ejemplo de las palmeras. Cuando las palmeras se caen, es porque sus raíces no han sido bien profundas, no han sido bien fuertes. Entonces cualquier cosita que viene las tumba. Y no es así. El Señor no te ha llamado a que tú estés tumbado. El Señor no te ha llamado a que tú estés tumbado. El Señor te ha llamado a que tú estés en pie. Que no te salgas de la iglesia, que no te salgas del llamado. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ya la encontré, Mateo, capítulo número 13. Capítulo número 13, versículo 13. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y el 5 dice, mira lo que dice el 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿Ves lo que dice la palabra de Dios? Porque no tenía mucha profundidad de tierra. Es lo que te digo yo. ¿Cómo están tus raíces? ¿Cómo está la tierra? ¿Cómo está tu tierra? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás dispuesto a recibir la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a que el Señor haga algo en tu vida? ¿Que transforme tu vida? ¿O estás como la gente de hoy en día, que solo lo más quiere recibir y que brotó, que por ahí tuvo alguito y después se fue? Ya está en ti. Ya está en ti. Y mira lo que dice también acá el 20, para que veas, versículo 20. Mateo capítulo número 13, versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra de Dios al momento, la recibe con gozo, pero no tiene raíces en sí mismo. El que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la preocupación por la causa de la palabra, luego tropieza. Lo que siempre digo yo, y lo que siempre tú ves hoy en día, lo puedes ver hasta por internet, ya que a ti te gusta ver internet. ¿Cuánta gente hipócrita de hoy en día viene a la iglesia? Salta, hablan lengua, se visten bonito, se tiran de cabeza, hacen miles y miles de cosas. Para la fin, ¿qué sucede? No llegan ni al año y se retiran. Están más o menos como hoy los matrimonios de hoy en día. No duran porque no tienen fundamento, no tienen raíces gruesas que se hayan profundizado.
a la palabra de Dios, al terreno. Entonces, por más que salten, por más que brinquen esa gente, es solo pantalla. Es solo nada más una película. Pero no tienen consistencia. No tienen el Espíritu Santo. ¿De qué te sirve que tú te vistas bonito? ¿De qué te sirve que tú hables bonito? ¿De qué te sirve que tú hagas las cosas que haces? Pero a la fin, eres siempre un hipócrita, eres siempre un falso, eres siempre una basura. Y si te quieres enojar, enójate. Porque es real lo que yo te estoy hablando. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que hagas miles y miles de cosas cuando no eres nadie? Cuando tú en realidad no eres nadie. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo. Pero antes que nada, el quinto punto es engaño de las riquezas. Mucha gente se engaña por tener tanta riqueza. Entonces también eso es otro punto que por eso que se salen, porque obtuvieron mucho. Y entonces después, como ya tienen mucho, como tienes tanto, entonces ya se te olvidó. ¿Quién fue tu proveedor? ¿Quién fue el que te dio todo lo que tú tienes ahora? Entonces, como siempre te digo yo, viniste, recibiste, fuiste bendecido, chao, te fuiste. Tuviste la riqueza, tuviste lo que quisiste, entonces te fuiste. Entonces, por eso es que el tema de hoy día se llama ¿por qué los hermanos se desvían hoy en día? Por todos esos puntos. Y vamos a ver donde dice la palabra de Dios en Mateo, siempre capítulo número 13. Versículo, en el mismo versículo que tú estabas leyendo, 21, mira lo que dice el 22, dice: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de ese siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se hace infructuosa. Ya no tienen frutos. Lo que siempre te digo yo, ¿dónde están tus frutos? ¿Qué estás haciendo? Si estás recibiendo de Dios, ¿por qué te estás apartando? ¿Por qué te apartas? Es porque tú quieres. Si tú te apartas es porque tú quieres. Porque verdaderamente no has entendido qué significa ser hijo de Dios. No has entendido qué significa ser salvo por su gracia. No has entendido lo que dice la palabra de Dios, que a precio de sangre hemos sido comprados. A precio de sangre, hermano, hermana, amigo y amiga que usted me está escuchando, fue comprado. Dios le bendiga a la hermana Luz Imelda. A precio de sangre. Entonces, lo que ha hecho el Señor a ti ya no te interesa. Obtuviste lo que quisiste, entonces te retiras. Porque verdaderamente no has amado al Señor. No has entendido qué significa ser un hijo, un siervo de Dios. Dios le bendiga a la hermana Elena Figueroa. Entonces, cuando tú escuchas palabra de Dios, cuando escuchas doctrina verdadera, cuando escuchas doctrina santa, entonces te vas. Porque has estado acostumbrado a la comodidad de que tú vives, cuando no es así. En pocas palabras, salte de la comodidad donde tú vives. ¿Sabes qué sucede con las mamás águilas, con los hijitos águila? ¿Sabes qué sucede? Cuando el hijo águila está mucho en el nido, ¿qué sucede? La mamá comienza a coger al hijo águila, y lo comienza a tirar al fondo, al abismo, para ver si ya el hijo está ya pronto para volar. Entonces, mientras que el hijo no pueda volar o no comience a mover las alas, y mientras que cuando el hijo ve que verdaderamente no hace nada, entonces ¿qué sucede? La mamá águila se tira de cabeza a recibir de nuevo a su hijo, a recogerlo y levantarlo para ponerlo de nuevo en el nido, para después otra vez tirarlo abajo. Y eso es lo que sucede hoy en día. El Señor te prueba, el Señor te saca, el Señor te hace todo, pero sin embargo tú te retiras porque la prueba es muy dura, porque has estado muy acomodado. Como has estado por tantos años recibiendo la teta, el seno de tu pastor y de tu pastora,
Entonces, en el momento que el Señor te quiere utilizar, en el momento que el Señor ya te quiere tirar ya a que tú vueles, entonces te apartas. Y le quieres tirar toda la culpa al Señor. ¿Y por qué esto me sucede a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Cuando es la culpa tuya. No es culpa de nadie, es solo culpa tuya. Porque tú decidiste, porque solo tú mismo has dicho que ya no quieres ir hacia adelante. No hay peor derrotado de aquel que no se quiera levantar. No hay peor ciego de aquel que no quiera ver. No hay peor sordo de aquel que no quiere escuchar. No hay peor del peor, de aquel que no quiere entender. ¿Cuántas veces el Señor te habla? ¿Cuántas veces el Señor te administra? ¿Cuántas veces el Señor te bendice? ¿Cuántas veces el Señor te hace de ver? Pero a ti te entra por un oído y te sale por el otro porque no te interesa nada. Entonces, por eso que la iglesia de hoy en día da vergüenza, das vergüenza porque quieres. Por eso que el tema de hoy día se llama ¿por qué? Como siempre te pregunto, ¿por qué los hermanos se desvían hoy en día? ¿Por qué quieren? Porque tus fundamentos no han sido verdaderos, han sido solo fundamentos de hipocresía, fundamentos de conveniencia. Llegaste, obtuviste y te fuiste. Hiciste el hipócrita, te gustó más la amiga, te gustó más el amigo, te gustó más la hermana, entonces te retiras. Le hiciste caer, la utilizaste, como que estás utilizando ahí tu zapato, como que estás utilizando ahí tu ropa, la utilizaste, la ensuciaste y te retiraste. Pero como tú tuviste, no te interesó si la otra quedó mal, o el otro quedó mal, o la iglesia quedó mal, o el pastor quedó mal, no te interesa. Fuiste un Judas, eso es lo que sucede. Fuiste un Judas. Y hay muchas personas, muchos hermanos y muchas hermanas que en la iglesia están siendo Judas, están siendo Caínes en las iglesias, están siendo cizañeros, malos. Dios le bendiga a la hermana Alexandra Salazar Bermúdez una vez más. Están siendo solo cizaña. Es por eso que la gente, los hermanos de hoy en día no quedan en las iglesias. Porque por tu comportamiento, por tu cizañería, por tu criticaría, por tu por tu mala actitud, entonces muchos se van porque están siguiendo a un ciego como tú. Entonces es por eso que la iglesia no crece, es por eso que la iglesia sigue siendo enana, es por eso que tú sigues siendo enano espiritual, es por eso que tú sigues siendo una vergüenza, es por eso que tú sigues siendo como tú eres, porque eres un carnal y no has querido salir de la carnalidad. Ese es el punto, no has querido salir de la carnalidad. El Señor vino, como aquí dice la palabra de Dios, que vino, te predicó, pero tú, nada. Te lo voy a repetir, mira lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que a ti te está ardiendo lo que yo te estoy diciendo, pero a mí no me interesa, sinceramente. A mí lo que me interesa es que tú cambies. A mí lo que me interesa es que tú aprendas. A mí lo que me interesa, mi hermana, que tú recibas esa bendición, esa palabra, la absorbas como esponja, para que después ayudes a otro. ¿Sabes por qué el Señor levanta a un pastor? ¿Sabes por qué el Señor levanta a una pastora? ¿Sabes por qué el Señor levanta a un ungido de Él? Porque Él ya pasó por el camino que tú estás pasando. Entonces, por eso que el más machucado en la iglesia es el pastor. Entonces, el pastor que está en la iglesia ya sabe cómo poderte a ti ayudar. Por eso que dice la palabra de Dios que su vara y su callado infunden amor. Tantas veces esto es repetido, ¿sí o no? Como papagayo, como disco rayado, como caseta mal envuelta. El Señor es mi pastor del Salmo 23. Pero sin embargo, hasta el día de hoy no se ha entendido qué significa el Salmo 23. ¿Porque eres un carnal o eres una carnala? Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo número 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Como te estoy diciendo primero, el Señor vino, te sembró, pero sin embargo tú no recibiste esa semilla como se debe. Y dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves
y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. El 7, parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. El 8, pero parte cayó en la buena tierra y dio fruto, cual asiento, cual la 60, el cual a 30, por tanto. El que tiene oídos, oiga para oír. ¿Sí ves lo que dice la palabra de Dios? El que tiene oído. No el que es sordo. No es el que es hipócrita. Que hace finta, solo más hacer más apariencia de oír. Como el falso que dice, sí, estoy orando. O como los que muchos de hoy en día llevan esta basura a la iglesia. Sí, estoy viendo la palabra de Dios, hermano y hermana, pero no estás viendo ahí tu Facebook. El Señor no te mandó que tú lleves la basura esa llamada teléfono. El Señor te ha llamado a que tú lleves la palabra de Dios. Eso te ha llamado el Señor a que tú cumplas. Porque mientras que tú estás ahí dando una mala testimonianza, entonces muchos hijos como tú te seguirán. Y es por eso que la iglesia se va a caer al suelo, porque tú eres el primero a hacerla tirar al suelo. Y mira lo que saca el 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la enciende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento y la recibe con gozo. El 21 dice, pero no tiene raíces en sí mismo, que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero por el afán de ese siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60, 30 por uno. ¿Sí ves lo que dice la palabra de Dios? El que fue sembrado en buena tierra. Mi pregunta es, ¿qué tierra tú eres? Tú sabes muy bien que nosotros somos hechos del polvo, ¿no? Somos hechos de tierra. Entonces mi pregunta es, ¿qué tierra eres tú? ¿Has recibido con gozo la palabra de Dios? ¿Y estás dando fruto o no estás dando fruto? ¿O eres un desierto árido? ¿O eres un pantano, una palude? Un pantano, todo feo, todo ahí, que el que se entra se hunde y se muere. ¿Qué tierra eres? ¿Sabe por qué muchas veces el pueblo de Dios hasta el día de hoy, mucha gente se sale y no queda en las iglesias? ¿Sabes por qué? Yo te voy a dar la respuesta. Porque dice la palabra de Dios claramente que dice que, dice la palabra de Dios que, se me está yendo, que por causa del pecado. Y como te dije primero, el pecado acarrea muerte. Acarrea muerte. Tú sabes que quien peca, muere. Porque el pecado trae muerte. El pecado trae destrucción. Y principalmente es por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es por eso que muchas veces los hermanos de hoy en día se retiran. Por falta de conocimiento. Porque prefieren ver todo tipo de cosas que buscar la palabra de Dios. Pero sin embargo, dice que eres un cristiano. Dice que eres una cristiana. Dice que eres un hijo de Dios. ¿Cuántos? Mira, yo te hago pensar, yo no estoy sacando aquí en cara a nadie. Es solo nomás la verdad. Decir la verdad es solo decir la verdad. ¿Cuántas veces te han dicho, quiero ser tu amigo?
¿Cuántas veces te han dicho quiero ser tu amiga en el Facebook? Pero si tú te pones a pensar, ¿quién es tu amigo? Te sigue. ¿Quién es tu amigo? Te pone un like. ¿Quién es amigo tuyo? Está pendiente de tus cosas. Es igual. Quien verdaderamente quiere ser amigo de Dios está pendiente de las cosas de Dios. No está pendiente de las cosas del diablo. Porque tú sabes muy bien que cuando tú eres amigo de Dios, Dios te va a dar algo bueno, nunca te va a dar nada malo. Tú sabes que el enemigo es aquel que te da algo supuestamente bueno, pero en realidad es malo, con sus mentiras y con sus engaños. Que al fin es tu muerte espiritual y tu muerte física. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sí, ya te lo leí en Mateo 13:22. El sexto punto es que no están preparados para la embestida del diablo. Es obviamente que no están preparados para lo que les viene, obviamente, lo del parte del enemigo. No estás preparado, solo estás escuchando, pero no estás aplicando en tu vida. Como siempre te digo yo, ¿qué estás haciendo? Estás predicando, estás viviendo lo que tú dices, estás aprendiendo. Tú sabes muy bien que tarde o temprano va a venir un pequeño problemita, una pequeña prueba. Pero si tú no estás preparado, entonces vas a ser uno de los primeros que te vas a salir, porque has sido cobarde. ¿Sabes? La gente que se sale son solo cobardes, nada más. La gente que se sale de la iglesia son solo cobardes. Pero sin embargo, como siempre te digo, ¿cuántas veces tú dijiste, Señor, yo te voy a seguir hasta donde quiera que tú vayas? Siempre yo te digo también, mejor quédate callado. No hagas avergonzar al Señor. Quédate callado. Porque si tú dices una cosa y no la cumples, como dice la palabra de Dios, más vale que no me hayas conocido que haberme conocido. Porque si eres caliente te llevo, mas si eres frío te queda. Mas si eres tibio, eres vomitado. Perdón. Ya está en ti. ¿Quieres ser vomitado o quieres estar con el Señor en el reino? ¿Quieres gozarte en las bodas del Cordero o no te quieres gozar en las bodas del Cordero? Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Vamos a buscar Primera de Pedro. Yo te estoy dando detalladamente capítulos con versículos para que tú los apuntes. Pero si no lo quieres apuntar, ya pues es cosa tuya. Yo estoy haciendo mi parte hasta el día de hoy y le doy gracias al Señor por esto. Y también principalmente gracias a ti también porque tú escuchas también. Se ve que tú eres una buena tierra, pero si eres solo nomás como gente hipócrita, entonces ya pues ya está en ti. Entonces vamos a buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro sabemos muy bien que es casi al último, son ya los últimos libros antes de terminar la palabra de Dios. Primera de Pedro, versículo número 5. Yo me fui hasta Juan. Primera de Pedro. Aquí está, Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número, ¿dónde está? Versículo número 8. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, no te está diciendo vuestro amigo, sino vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién dejarlo vivo. Dice, a quién devorar. ¿Sí ves lo que dice la palabra de Dios? Entonces siempre tienes que estar atento. Siempre tienes que estar atento. Como te dije, el sexto punto es, no están preparados para la embestida del diablo. Entonces son alejados de Dios. Se andan alejando de Dios. Vienen un problema, el diablo lo saca y lo primero que hacen es tirarle la culpa al Señor. Es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Como la gente mundana, la gente que no conoce de hoy, no conoce la palabra de Dios, por mi culpa, por mi culpa, por tu culpa, por tu culpa. Pero sigue siendo el mismo mundano de siempre, cuando no es así. Entonces, ya está en ti.
Y el séptimo es, no se congregan. Como te dije primero, dejarse de congregar es la cosa más, pero más delicada. Porque si tú no te congregas, entonces ya sabes qué es lo que te espera. Ya sabes qué es lo que te espera. Está en Hebreos. Vamos a buscar lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Hebreos capítulo número 10. Vamos a buscar el capítulo número 10. Yo estoy todavía por el 5. Vamos a buscar Hebreos. Ya encontré capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10. Y el tema de hoy, como te dije primero, ¿por qué los hermanos se desvían hoy en día? Y este es uno de los motivos que por qué los hermanos se desvían hoy en día. Porque se olvidan que tienen que congregarse. Están más preocupados de estar congregados en los trabajos, están más preocupados de estar congregados en familia, están más preocupados de congregarse en todos sus quehaceres, en todos sus afanes, pero no están más preocupados de estar como estaba María, a los pies de su Señor, escuchando palabra de buena, palabra de santidad, palabra que verdaderamente te va a llenar y te va a transformar. Pero como te digo siempre, como a ti no te interesa, entonces dejas de congregarte. Te entra por acá, te sale por acá. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo número 10, versículo número 25. Aquí ya la encontré. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo número 10, versículo 25. Eso es lo que dicen. No, pero si también igualmente puedo estar en mi casa. Mira lo que dice. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué quieres hacer tú? Lo que siempre te digo, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es aquello que no te deja ir a la presencia de Dios? ¿Qué es aquello que no te deja congregar? Tu vagancia, tu orgullo, tu falta de amor, tu que me importismo, tú que no quieres escuchar, que te la piensas de saber todo, le quieres quitar el puesto a tu pastor, le quieres tirar los dientes a tu pastor, le quieres tirar los dientes a tus hermanos. Entonces, porque te crees muy santo, entonces no te quieres congregar. Entonces dices, prefiero quedarme en mi casa, porque tanto aquí también está Dios. Y no te digo que no, Dios también está, porque le dice la palabra de Dios que Él es omnisciente, omnipresente. Pero, como tú has leído ahí, Hebreos capítulo número 10, versículo 25, dice que hay que congregarse. Entonces, ¿vas a ser como uno de los más hipócritas de hoy en día, de los falsos, de los asesinos que están metidos en su cueva? ¿O qué? Es por eso que el Señor, que cuando Él entró a la iglesia, Él entró al templo, ¿sabes qué hizo? Comenzó a dar látigo, comenzó a sacar a toda esa gente. ¿Y sabes qué dijo? Que esa era la casa de Dios, puertas del cielo. Y han hecho una cueva de ladrones. Han hecho una cueva de ladrones. Entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿Uno de los ladrones? ¿O uno de los que están en la casa de Dios, que verdaderamente escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica? Como siempre te digo, no todo aquel que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Entendido? No todo aquel que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Es como hoy en día hay tantas iglesias, tantos pastores que permiten una multitud de cosas. Y si te quieres enojar, hermano pastor, hermana pastora, no me interesa, porque tú ya sabes con quién tú te la verás. O hermano y hermana, oveja, ovejo. No me interesa, como te digo. Hay tantas iglesias de hoy en día que permiten tantas cosas. Entonces, como permiten tantas cosas, ahí sí quieren estar. Ahí sí quieren congregar, ahí sí quieren, si es posible, hacer lo que quieren, pero cuando encuentran una iglesia santa, una iglesia sana, una iglesia que verdaderamente tiene el Espíritu Santo, ahí no congregan. Ahí las pocas ovejas, si es posible, se retiran, porque dicen que es muy dura la palabra de Dios, cuando tú sabes muy bien que no es dura. La palabra de Dios es buena y en gran manera. Por eso que la gente de hoy en día siempre anda buscando las iglesias grandes, porque en las iglesias grandes enseñan solo basura. Eso es lo que enseñan en las iglesias grandes. Y hay también en iglesias pequeñas, por eso que también no crecen. Pero en sí las iglesias grandes, la mayoría de las iglesias grandes enseñan solo basura. Enseñan solo basura.
Y ahí es donde se quieren congregar, y ahí es donde quieren estar, ahí es donde quieren servir principalmente. Pero cuando están en otras iglesias, aunque si no sean pequeñas o sean medianas, lo que sean, pero cuando está la presencia de Dios y está el Espíritu Santo en esa iglesia y que tienen que servir, ahí no sirven. Ahí ponen todo tipo de pero. Porque son gente que verdaderamente no aman a Dios. Aman solo su carne, aman solo nomás lo que a ellos les interesa, pero no la palabra de Dios. Entonces, por eso te apartas, te alejas y das vergüenza. Entonces, mi hermano y mi hermana, una vez más, ha sido un gozo, ha sido un privilegio estar delante de tu presencia, de verdad, porque yo no me estoy presentando a cualquiera, yo me estoy presentando a la hija, al hijo, a mi hermano, a mi hermana, de mi papá, de nuestro papá, de aquel que siempre te digo yo, que te dice, Abba Padre. ¿Ya? Me estoy presentando a los príncipes, a las princesas, a los reyes, a las reinas, a los sacerdotes, a los coherederos del reino. Me estoy presentando al pueblo santo, ese pueblo adquirido a precio de sangre. A ese pueblo me estoy presentando yo. ¿Sabe? Yo no me estoy presentando a cualquiera. Yo me estoy presentando a millones y millones. ¿Tú piensas que solo nomás tú me estás viendo aquí en el Facebook? No, te estás equivocando. Este video va a ir a cualquier parte del mundo y vas a ver cuánta gente va a escuchar. Los que escuchan son, en lo que dice la palabra, y los que nos escuchan son hijos de Dios. Y los que no escuchan no son hijos de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, mi hermano y mi hermana, ha sido un placer. Una vez más te mando muchos besos, muchos abrazos en el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y nos estamos viendo para el próximo video. Y como te dije el otro día y el anterior día, si me quieres seguir también en YouTube, me encuentras como Douglas Joel Chiquito Mosquera. Que la misma imagen que está en mi Facebook la encuentras ahí en el YouTube, con esa misma cara. Esa misma cara la encuentras ahí en mi YouTube. Entonces nos estamos viendo y nos estamos sintiendo para el próximo video. Cristo te ama, no te olvides. Y también no te olvides que tienes un hermano que está orando por ti, porque yo sé que tú oras por mí. Está vigilando por ti, porque yo sé que también tú vigilas por mí. Y está ayunando también por ti, porque yo sé que tú ayunas por mí. Entonces Dios te bendiga y nos estamos viendo para la próxima. Te amo y los amo a todos ustedes. Dios me los bendiga.